Hola, bienvenidos, buenos días. Hoy nos encontramos con la doctora Liliana Estrada. La doctora es especialista en medicina del sueño, además especialista en medicina familiar y también es presidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla. Muchísimas gracias por la invitación y hoy feliz porque hoy se celebra el Día Mundial del Sueño. Entonces, con más razón y más significativo hoy dar este webinar. Gracias, doctora. Así es, vamos a hablar sobre el sueño regular para un futuro saludable. Recomendaciones importantes es que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando la doctora finalice su presentación se las vamos a hacer llegar. Doctora, entonces sin más preámbulo la dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, definitivamente el lema de este año, es cómo tener un sueño regular para poder tener un futuro saludable, ¿verdad? Y para todos es importante reconocer que para nosotros como somnólogos, como especialistas en medicina del sueño, el reto más importante es lograr que una persona que es trabajadora, que además es padre o madre de un hogar, que además tiene que administrar su hogar e incluso tener tiempo académico, cómo lograr que estas personas que tienen un día que se hace tan corto, cómo podemos lograr que tengan un sueño regular y adecuado para evitar los riesgos a corto, mediano y largo plazo en cuanto al impacto que pueda tener el mal dormir sobre la salud. Ariana, quería, antes de continuar, preguntarte, es que se me está tapando toda la pantalla con mi vista, con mi Sí, video, señor. entonces no puedo ver la pantalla. Doctora, sí se aprecia bien la presentación acá. No sé si gusta, la pasa para Sí, ver lo que si pasa es que yo no tengo cómo accesar a ir viendo las diapositivas. en la misma presentación abajo puede darle con el mismo cursor o con las flechas de la computadora para poder pasarlas. Ahí, exacto. Sí, lo que pasa es que vamos a ver si la logro bajar. Ok, ya la logré bajar. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Bueno, en primer lugar, es importante entender que somos seres diurnos. El ser humano es un ser vivo diurno. Estamos hechos a tener una evolución adaptativa que básicamente se va a regir por los horarios generados por los cambios de la luz y oscuridad, o sea, por las horas de día y por las horas de noche. Y este es el principal sincronizador de nuestro reloj interno o de nuestro reloj biológico, las horas día y las horas noche. Entonces, obviamente, cuando nos enfrentamos a que vivimos actualmente en una sociedad que es 24 horas al día, 7 días de la semana, en donde además tenemos un bombardeo constante de tecnología, en donde tenemos la posibilidad de tener contacto con luz artificial las 24 horas del día, pues entonces esto hace también que esta división o esta limitación natural entre el día y la noche se vaya perdiendo progresivamente, ¿verdad? Incluso tomar en cuenta que hay personas en este momento que no logran tener una separación entre el tiempo social con respecto al tiempo laboral, sino que hay una mezcla constante entre el tiempo que debemos trabajar y lo poco que podemos hacer socialmente o a nivel familiar, y personas que tienen incluso jornadas extendidas de trabajo, ya sea porque en un solo trabajo pues vamos a tener muchas horas laborales semanales, o precisamente porque incluso hay personas que pueden necesitar hasta 2 o 3 trabajos para poder salir avante con las obligaciones del día a día a nivel económico. Entonces, todos estos servicios, todos estos aspectos que están en correlación a los tipos de trabajo de hoy en día, pues hablamos entonces de trabajos que tienen que ver con servicios tecnológicos, con servicios sociales, producción y economía a nivel general. Entonces tenemos desde personas que tienen un horario establecido hasta personas que, por ejemplo, trabajan en transporte público o que trabajan en el sector salud y que tienen entonces que tener jornadas laborales rotativas, incluso jornadas nocturnas, jornadas muy extensas con muchas horas laborales. Entonces, actualmente hay empresas que pueden tener
8 horas de trabajo únicamente y cerrar durante la noche, así como sabemos que existen empresas o servicios que tienen que estar 24 horas y esto es lo que va a dar origen a que necesitemos trabajadores por turnos. Entonces, cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a este tipo de condiciones, pues obviamente es como vivir contra las manecillas del reloj, ¿no? O sea, todo nuestro ritmo biológico interno, producto de un reloj interno a nivel del núcleo supraquiasmático en nuestro cerebro, que es el que tiene nuestro reloj máster o el reloj más importante, a través de hormonas como la melatonina, este ritmo, este proceso rítmico se va perdiendo o vamos perdiendo esta separación entre el día y la noche. Entonces, obviamente empezamos a funcionar como seres diurnos, pero también con extensión a actividad durante la noche. Y muchas personas que trabajan en horarios nocturnos tienen incluso que trabajar en contra de su fisiología normal, en donde tienen que mantenerse activos en horarios en los cuales sus genes indican y su ritmicidad biológica que deberían estar durmiendo o descansando. Entonces, esto le llamamos shift work, es un término en inglés. Sin embargo, quiero rescatar que el shift work significa a jornadas laborales fuera de las que conocemos normalmente como jornadas normales. Y hablamos jornadas normales, un horario entre 7 y 8 de la mañana para terminar entre 5 y 6 de la tarde. Entonces, todo aquello que se salga de estos horarios se consideran horarios de trabajo rotativos o shift work. Entonces, desde pacientes o personas que trabajan en la noche, o gente que tiene que hacer turnos laborales, a veces matutinos, vespertinos y nocturnos. Personas que tienen horarios irregulares porque les pueden cambiar la hora de entrada y de salida, o que tienen incluso, cuando son contratados, que decir que tienen flexibilidad de horario, pues obviamente a esto es parte de lo que llamamos el shift work. También personas que trabajan más allá de o sea, que es diferente el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, o que tienen que trabajar siempre de noche, o incluso aquellas que tienen que iniciar sus labores antes de las 6 de la mañana, se considera también ya un shift work. ¿Qué dicen las estadísticas a nivel mundial? Bueno, hay muchos estudios en muchos países, incluso en países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, vean qué interesante esto. En Europa, el 35% de las personas trabajan de lunes a viernes en horarios normales, pero un 21% de los hombres y un 10% de las mujeres trabajan en jornadas rotativas e incluso jornadas nocturnas. En Estados Unidos, el 16% de los hombres y 12% de las mujeres trabajan en jornadas rotativas también. Y lo más interesante del estudio del Bedroom Pool es que el 59% de los trabajadores encuestados refieren dormir menos de 6 horas, 44 minutos en los días laborales. Entonces, es aquí donde empieza una situación muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad en este momento que está crónicamente con deuda de sueño. Nuestro ritmo biológico marca que debemos dormir entre 7.5 y 8.5 horas para funcionar adecuadamente, en una edad promedio entre los 20 y los 60 años de edad aproximadamente. Sin embargo, estamos durmiendo 2 horas menos en promedio de lo que solíamos dormir aún en los años 80. Los turnos rotativos y nocturnos, ¿qué provocan? Bueno, el trabajador debe ajustarse lo antes posible a esa variabilidad, a ese cambio. Hoy me corresponde en la mañana o todo un mes en la mañana y luego me toca ingresar a las 2 de la tarde o más bien me toca ingresar a las 7 de la noche para salir a las 7 de la mañana. Entonces, este proceso de adaptación, entendamos que el ser humano hace la posibilidad o proyecta ajustarse. Sin embargo, lo que empieza a ocurrir es que hay un gran estrés en este proceso de adaptación porque nuestro ritmo biológico endógeno sigue marcando absolutamente un cambio con respecto a lo que estamos haciendo desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, nuestro reloj interno va por un lado
y nuestra activación va por otra. Y obviamente esto es parte de lo que empieza a provocar que a largo plazo y mediano plazo tengamos afectación, como lo vamos a mencionar posteriormente, en algunas áreas muy significativas de la vida de las personas. ¿Cuál es la queja principal de las personas que trabajan en turnos nocturnos, aunque sea ocasionales, o en aquellos que tienen turnos rotativos de trabajo? Bueno, en primer lugar, el insomnio. Luego, la somnolencia diurna excesiva. Y en tercer lugar, la sensación de fatiga. Obviamente, esto va a tender también a ser un proceso variable y va a depender de la tolerancia que tengan los individuos. O sea, esto va a depender mucho de una gran variabilidad entre individuos. Hay personas más tolerantes a algunas variables laborales y otros lo van a resentir más desde el punto de vista biopsicosocial. Sin embargo, cuando hablamos ya de un paciente que tiene insomnio o somnolencia diurna excesiva o fatiga, pues ya entonces hablamos de un paciente que tiene un trastorno del sueño secundario a sus jornadas laborales. Un análisis comparativo que se realizó aproximadamente en 18,000 trabajadores reportó que el 95% de los trabajadores nocturnos tienen trastornos del sueño. O sea, estamos hablando de que casi un 100% de la gente que trabaja en turno nocturno tiene quejas sobre el sueño, versus un 30 a un 40% de las personas que trabajan en jornadas matutinas o vespertinas. Entonces vemos cómo en realidad el trabajar de noche tiene un impacto muy importante sobre la salud. La afectación sobre la capacidad, por ejemplo, del razonamiento lógico, de la capacidad o rapidez de aprendizaje, del estado de alerta y vigilancia, de nuestro nivel de respuesta o rapidez en la respuesta o en la reacción con respecto a lo que veo y la reacción que tengo se ve disminuida en los pacientes que tienen horarios rotativos. Entonces podemos ver cómo también hay una afección desde el punto de vista cognitivo en estas personas. O sea, cognitivo hablo de todos los aspectos que tienen que ver con nuestro funcionamiento cerebral y obviamente también entonces vamos a tener mayor riesgo de al haber una disminución en la vigilancia y en el estado de alerta, un aumento en el riesgo de la accidentabilidad tanto a nivel laboral como a nivel de tránsito, por ejemplo. En el turno nocturno, el trabajador prácticamente tiene que estar activo en condiciones en las cuales más bien la tendencia de nuestro ritmo circadiano es a tener una disminución de la activación interna. Y por lo contrario, tiene que recuperar sueño en periodos en que nuestra ritmicidad está dependiendo o tendiendo a la activación. Y recordemos que estos pacientes tienen que llegar a dormir a la casa en ambientes inadecuados, donde hay luz solar, donde hay ruido, porque el resto de la sociedad que probablemente los circunda está totalmente activa. Entonces, los niveles de afectación en un paciente que duerme mal, ya sea porque tiene alteraciones del ritmo circadiano, como estos que hemos estado mencionando, por jornadas rotativas o por jornadas nocturnas o por horarios irregulares, pues pensemos también que muchos de estos aspectos no necesariamente vienen de origen laboral, sino que muchos de nosotros tendemos a tener mucha actividad laboral o académica durante el día, no nos alcanza el día para poder terminar nuestras obligaciones, entonces tomamos horas de la noche para continuar laborando o estudiando, o sencillamente porque somos seres muy sociables y nos gusta tener procesos de socialización hasta muy tarde en la noche o muy seguido durante la semana. Entonces, no solo los trastornos de horario por jornadas de trabajo van a provocarnos esto también, sino que también nuestras conductas, nuestros hábitos y nuestras creencias en relación al sueño. Si yo creo que el sueño no es importante, si creo que el sueño no, el mal dormir no me va a traer afectación sobre mi estado emocional y físico y mental, pues entonces no le voy a dar la importancia que requiere. En los aspectos psicosociales,
las personas que tienen una privación crónica de sueño van a tener un desbalance en lo que es la relación, el trabajo y su vida personal. Tienen dificultad posterior para recuperar el sueño que no fue dormido o que no fue logrado. Y también tienen una flexibilidad reducida, muchos de ellos, porque tenemos horarios de trabajo que son inflexibles y es parte de donde han ido muchos esfuerzos de los países latinoamericanos en flexibilizar un poco la jornada laboral, por ejemplo, pero sin afectar el salario del trabajador. Desde el punto de vista comportamental, pues las personas que tienen mayor privación de sueño o más deuda de sueño tienden a utilizar más alcohol y más tabaco o sustancias que van a ser alertantes para el sistema nervioso central y poder mantenerse despiertos por más tiempo o aumentar el nivel de alerta. Vamos a tener una ganancia de peso secundaria por alteraciones hormonales que se producen por privación crónica de sueño. Hay cambios en la dieta. Buscamos dietas más altas en carbohidratos cuando estamos privados de sueño y el aspecto más importante que se ve afectado en pacientes con jornadas rotativas, etcétera, va a ser el sueño como tal. Ok, ¿qué importancia tiene todo esto? Bueno, en primer lugar, que nos acostumbramos a dormir mal, nos acostumbramos a vivir con el poco sueño que podamos tener, refiriéndome a la mala calidad de sueño y a la poca cantidad de horas de sueño. Y son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? Porque la calidad de sueño es cómo transcurren las fases de sueño y todo en cuanto a en cuanto a la arquitectura, cómo se conforman las fases de sueño a lo largo de la noche y además qué tipo de alteraciones podrían ocurrir, ya sea por movimiento, por ronquido, por trastorno respiratorio, por actividad cerebral anormal. Existen una serie de situaciones por las cuales, a pesar de que yo duerma muchas horas, la calidad de sueño puede estar afectada. Y por otro lado, el solo hecho de dormir pocas horas en relación a las que me deberían corresponder por día, pues también es un aspecto a tomar en cuenta. Entonces, cuando tenemos un paciente con trastorno del sueño, normalmente es un paciente que considera que ya se ha aguantado tanto el trastorno del sueño que mejor consulta. Entonces, aquí es donde debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, síntomas como la dificultad para conciliar e iniciar el sueño, que son de gran importancia, sobre todo aquella dificultad que ya se mantiene por lo menos por un mes. Pacientes que tienen pesadillas a repetición o demasiadas cantidades de ensoñaciones o de sueños a lo largo de la noche, tanto que amanecen cansadas. Dolores musculares al amanecer, dolor de cabeza al amanecer, pausas respiratorias durante el sueño, ronquido, despertares con sensación de asfixia, movimientos anormales de las piernas o repetitivos, el actuar los sueños, etcétera, son parte de las manifestaciones que pueden tener los trastornos del sueño a lo largo de la noche. O sencillamente un paciente que siente que duerme bien, que tiene buena cantidad de horas de sueño, pero que amanece con una sensación de que el sueño no fue reparador. Entonces, cuando tengamos este tipo de síntomas, es básicamente algunos de los síntomas emergentes que puede tener una persona que tiene algún tipo de desorden del sueño y que merita ser corregido. Parte de los síntomas que se empiezan a instaurar a largo plazo en el paciente que duerme mal es la fatiga crónica, la somnolencia diurna excesiva y síndromes ya psiconeuróticos que tienen que ver como ansiedad, depresión, fluctuaciones del ánimo, hoy amanezco bien, mañana no me siento bien, la sensación de sueño no reparador, ¿verdad? Y al final vamos viendo entonces que hay desde síntomas muy tolerables que tienden a ser transitorios hasta síntomas que pueden llegar a ser prácticamente muy estáticos en el paciente y ocurrir día tras día. Entonces, es acá donde ya el paciente debe decir, ok, debo consultar.
debo consultar donde alguien que me haga saber si realmente tengo un trastorno del sueño o no y además corregirlo. En esto tiene mucho que ver, por ejemplo, que los pacientes se automedican, entonces a veces buscan manejar algún trastorno transitorio a través de la automedicación. Algunos otros se medican y entonces el efecto secundario de ese medicamento al día siguiente va a ser la somnolencia diurna excesiva. O sedación o un bajonazo de pilas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, estos son aspectos que debemos también tomar en cuenta cuando hacemos una evaluación clínica de un paciente con trastornos de sueño. Los médicos a nivel de salud ocupacional o los programas de salud ocupacional en las empresas deben prácticamente tener un semáforo con respecto a cuáles pueden ser los pacientes que van a estar más afectados. Obviamente aquellos que tienen jornadas rotativas y que tienen periodos nocturnos de trabajo van a ser siempre a los cuales debemos ponerles más atención. Y máxime si además ya tienen síntomas más graves y más estáticos con respecto a la privación crónica de sueño. Entonces, muchas de las patologías sí podrían tener un detonante desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de mis hábitos, porque no podemos tampoco decir siempre que el problema de sueño va a ser secundario al trabajo, sino que tiene que ver cómo manejamos nuestras emociones, qué hábitos de sueños tenemos, qué malos hábitos hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, aunque sea con el fin de compensar otro trastorno de sueño. Todo esto debe verse de forma global. En nuestro país, como no tenemos oscilaciones de estación tan importantes o tan significativas, pues no tenemos una falta de exposición a la luz tan importante como puede ocurrir en países donde tienen inviernos diferentes a los nuestros, pero sí podemos tener una falta de exposición a la luz solar, por ejemplo, si estamos siempre metidos en una oficina y si entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde y no hubo una exposición a la luz, a lo largo del día, pues obviamente el ritmo circadiano nuestro ritmo endógeno se va a ver afectado. Va a haber un incremento en las quejas psicosomáticas, en las enfermedades gastrointestinales y más a largo y mediano plazo, por el desarrollo de enfermedad metabólica, vamos a tener incremento en el riesgo de enfermedad cerebro y cardiovascular. Y en pacientes que tienen somnolencia durante el día a raíz de turnos nocturnos, por ejemplo, es importante definir que se incrementa el riesgo de accidentabilidad laboral y de tránsito 8 veces respecto a las personas que no laboran en horarios nocturnos. El riesgo de accidentabilidad se debe a que cuando tenemos un trabajador en horario diurno, hay un pico de somnolencia entre las 2 y las 4 de la mañana. Mientras que en trabajadores diurnos el pico de somnolencia se va a dar entre las 2 y las 4 de la tarde. Se ha visto que el riesgo de accidentabilidad laboral, por ejemplo, se ve incrementado cuando hay un acúmulo noche a noche de trabajo nocturno. O sea, no es lo mismo pasar yo hoy una noche sin dormir haciendo mi trabajo que tener 3 o 4 noches de forma acumulada. De hecho, el riesgo va creciendo aproximadamente en un 12% con cada noche que voy acumulando de no dormir por trabajo. El conductor siempre está privado de sueño y se ha visto que en trabajadores nocturnos la fatiga puede llegar a tal punto que en conductores pueden incluso quedarse dormidos de 5 segundos a 50 segundos en promedio y vuelven a abrir los ojos y siguen conduciendo. Y es justamente en estos eventos donde hay mayor riesgo de accidentabilidad y además el conductor fatigado no tiene la misma reacción ante el accidente o en cuanto a los virajes que tiene que hacer para evitar el accidente. El 52% de los países, de los accidentes en Estados Unidos ocurren en la noche, ¿ok? Justamente cuando las personas deben estar descansando, pero están despiertas, ¿no? Ok, y muchos de ellos, el 52% son monomotores, o sea que no ocupamos colisionar con nadie más, sino que somos nosotros con nuestro propio vehículo porque nos fuimos en una cuneta o porque colisionamos a otro vehículo que estaba parqueado. Entonces, en ese sentido es importante ver que en realidad es por una disminución
del estado de alerta. Por lo tanto, el predictor más importante para el error, tanto a nivel laboral como a nivel de accidentes de tránsito, es la somnolencia. Hay otros retos en cuanto a los efectos que tienen el hecho de que siempre estamos privados de sueño con respecto a la salud, y hablamos de aspectos biopsicosociales, o sea, aspectos que tienen que ver con nuestra psique, con nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento, y también con respecto a los aspectos emocionales y sociales. Entonces, recordemos entonces que el 35% de las personas que trabajan de día, ya sea en la mañana o en la tarde, tienen trastorno del sueño, pero el 95% de quienes trabajan de noche van a tener trastornos del sueño. Los problemas digestivos van a ir desde un 25 a un 75%, siendo el 75% asociado a la jornada nocturna. Y los efectos más importantes asociados han sido sobre el colon irritable, trastornos gastrointestinales en general y úlcera péptica. Las enfermedades metabólicas más correlacionadas a la privación crónica de sueño son la hipertensión, la diabetes y las dislipidemias o las alteraciones de los lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos, etc. Y va a ser 3 veces más frecuente en pacientes con privación crónica de sueño. El riesgo de cáncer, a pesar de que hay una evidencia limitada en seres humanos, hay una evidencia muy amplia en animales experimentales, en donde hay un incremento directo y una relación directa, por ejemplo, del cáncer de mama, cáncer de endometrio, de colon y recto y del linfoma no Hodgkin en pacientes que tienen privación crónica de sueño. Incluso hay estudios que se han elaborado con respecto a la cantidad de anticuerpos que muestra una persona después de ser vacunada cuando duerme bien versus personas que tienen privación de sueño, y el ascenso de los anticuerpos es más rápido en personas que duermen bien. Hay algunos mecanismos que podrían estar asociados a estos efectos. Bueno, en primer lugar, que esa alteración circadiana o de ese ritmo endógeno que tenemos va a verse afectado, va a afectar a nivel endocrinológico, en muchos niveles, ¿verdad? Y ya sabemos que, por ejemplo, las hormonas de la tiroides, la hormona del crecimiento, la testosterona, las hormonas, por ejemplo, que tienen que ver con la melatonina, la insulina, las hormonas que regulan el apetito como la grelina y la leptina, pues dependen del sueño, dependen de la cantidad de horas de sueño y también de las fases de sueño a las que ingresamos. Entonces, cuando tenemos un tiempo total de sueño disminuido o tal vez un tiempo normal pero una mala calidad de sueño, o horarios cambiantes que tienen que ver con alteraciones en nuestra ritmicidad biológica, pues obviamente van a afectar todos estos aspectos endocrinológicos que tienen que ver con nuestro ritmo endógeno. También cambios directamente en nuestros genes reloj. O sea, como lo decía al principio, tenemos genes específicos que nos marcan un ritmo, por eso somos seres diurnos y descansamos en la noche. Entonces, hay cambios que van provocando alteraciones ya para quedarse en nuestros genes reloj. Hay deterioro de la vigilancia inmunológica, que esto es un aspecto importantísimo. Pueden andar células tumorales circulando y nuestro sistema inmunológico no va a estar en un estado de alerta tan adecuado para poder notarlas y combatirlas. De igual forma, por ejemplo, todos los procesos de cicatrización, de recuperación, tienen que ver con el buen dormir. Además, puede haber un bloqueo entre ese reloj principal que tenemos en nuestro cerebro y los relojes periféricos que se encuentran en las células de nuestros órganos, y por lo tanto empieza a haber una desincronización entre lo que marca nuestro reloj principal y lo que están percibiendo los relojes periféricos en nuestras células
en nuestros órganos. Y además efectos sociales tan importantes como que muchas de las personas que tienen jornadas laborales extensísimas y todo, pues van afectando los roles parentales, los roles conyugales, no compartimos con nuestra pareja ni con nuestros hijos, porque prácticamente el trabajo consume gran parte de las horas de nuestra actividad. Entonces empieza a haber una actividad circadiana totalmente desordenada, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser algunas acciones correctivas? Bueno, muy importante. Debemos tratar de trabajar en jornada nocturna lo menos posible. Y si tenemos que hacerlo, tratar de que más bien esas jornadas nocturnas tampoco sean continuas. Y esto es algo que es muy importante, no solo para las personas que nos están escuchando, sino también sería importante lograr a futuro, como está ocurriendo en el resto de Latinoamérica, un proceso de concientización a nivel de todos los servicios que se prestan durante 24 horas, de cómo debe ser la rotación de los trabajadores, etcétera, para que tengan una menor afección sobre su salud integral. Si tenemos que hacer turnos, lo idóneo sería que los turnos rotaran rápidamente, por ejemplo, 2 días en el día, 2 días en la noche. O 2 días en la tarde, 2 días en la mañana y 2 días en la noche. Y siempre debe ser a favor de las manecillas del reloj, o sea, roto 2 días en la mañana, luego roto 2 días en la tarde y luego roto 2 días en la noche. Y es importante que entre una noche y la otra tengamos aproximadamente al menos unas 11 o 12 horas de descanso. Evitar los periodos de descanso prolongados durante el día, buscando recuperar la fatiga. Es bueno que hagamos, por ejemplo, siestas, pero no siestas tan prolongadas, porque entonces nuestra ritmicidad biológica va a quedar todavía más desincronizada. Solo en aquellos pacientes en los cuales hacen jornadas nocturnas permanentes prácticamente, obviamente tienen que recuperar todas las horas de sueño durante el día, o sea, prácticamente vivirían como al revés, pero es la única forma de ir disminuyendo los efectos sobre la salud en general. Además, hay que adaptar algunas jornadas con respecto a nuestras características personales. Por ejemplo, los adultos mayores ya no son tan tolerantes a las jornadas nocturnas. Recordemos que además ellos tienen ya tienen además una inestabilidad del sueño propia de la edad y por lo tanto van a tener mayor afección en su calidad de vida y en sus aspectos cardiometabólicos si hacen jornadas nocturnas. Debemos tratar de que nuestros trabajadores o nosotros tengamos descansos adicionales para comidas y siestas, incremento de tratar de lograr que se logren más días de descanso o tomar vacaciones de forma periódica para lograr solventar en alguna medida estos aspectos. Sabemos que pues que es difícil decirle a una persona que deje ese tipo de trabajo y se dedique a algo más, ¿verdad? Muchos no tenemos la posibilidad de elegir otras opciones laborales. Y por otro lado también nos vamos más bien al otro extremo, personas con altos niveles gerenciales en donde prácticamente tienen hora de entrada pero nunca tienen hora de salida. Hay que crear programas educativos en las áreas de trabajo donde sabemos que es 24/7. ¿Por qué? Porque van a permitirnos darle medidas a los pacientes de afrontamiento para lograr compensar de una mejor forma las jornadas irregulares. Y esto se basa en psicoeducación, en terapias que tienen que ver con la parte cognitivo-conductual de los pacientes para lograr solapar de alguna forma los efectos. Entonces, en los trabajadores que hacen shift work, como ya lo mencioné antes, lo que significa el shift work, ¿verdad? Que es tener jornadas diferentes a las normales. Pues entonces, básicamente tenemos que irnos a veces dirigidos a que deben tener restricción de sueño en algunas horas,
en que no son tan adecuadas. Y esto obviamente significa que tenemos que hacerle un programa individualizado a cada individuo, como la palabra lo dice, individualizar. Yo no puedo pretender que un grupo de personas que todos tienen componentes psicoafectivos y patológicos diferentes o características diferentes, ponerlos en un solo cuadrado y pretender que todas las personas van a tener los mismos efectos benéficos o negativos si los sometemos a restricción de sueño. La restricción de sueño significa quitarle al paciente horas de sueño en momentos en que no debe dormir y ponerlas en momentos adecuados con el fin de lograr estabilizar sus jornadas. Luego, por ejemplo, el control de estímulos. Hablamos de todo lo que son pantallas, el uso de sustancias alertantes, como por ejemplo cafeína en horas inadecuadas o el uso incluso de algunas bebidas energéticas en horas inadecuadas. Además de control de estímulos con respecto a las pantallas, al efecto de la luz solar, por ejemplo, o de la luz de pantallas, son aspectos con los que podemos también trabajar para lograr mejorar a estos pacientes. La psicoeducación, hablar con ellos, buscar los mejores métodos, lograr un balance de vida, trabajo, enseñarle al paciente técnicas de relajación, cómo lograr técnicas de imaginación que lo ayuden a bloquear pensamientos repetitivos que no lo dejan dormir, o por lo contrario, cómo lograr una relajación progresiva muscular a lo largo de la noche o justo antes de dormir. Reestructurarle pensamientos que tiene negativos sobre el sueño, sobre su vida en general, por pensamientos más positivos y obviamente sabemos que estos pacientes no van a poder tener nunca una adecuada regularización porque ese es su estilo de trabajo, pero sí podemos lograr a través de todos estos aspectos una mejoría para que las personas puedan ser más tolerantes en muchos aspectos a estos procesos de variabilidad de horarios. Y debemos tomar en cuenta cuántos de ellos también están sufriendo efectos secundarios de medicamentos que más bien usan para dormir en momentos en que necesitan dormir. Ok, entonces, ¿dónde está el secreto o la meta o el reto más importante de todo este proceso? Bueno, en primer lugar, tenemos que ser conscientes nosotros como pacientes, como personas, de la importancia del sueño en la vida del ser humano en cuanto a la expectativa de vida y calidad de vida. Las personas que no duermen bien, aunque crean que lo toleran de forma adecuada, verán los efectos a corto, mediano y largo plazo en su salud. Por lo tanto, es la principal meta o goal en el cual debemos trabajar y es en el proceso de concientización. Y estos procesos de concientización deben venir desde los niveles gerenciales hasta la base que son los trabajadores. Todos los programas de salud ocupacional deberían estar totalmente involucrados en hacer un proceso de evaluación del personal al cual dirigen. Hay incluso formas de definir cuáles son los pacientes que trabajarían mejor en horarios diurnos que en nocturnos y viceversa. Recordemos que hay cronotipos y los cronotipos es que a pesar de que tengamos una ritmicidad marcada genéticamente, pues también hay ciertas varianzas o algunas variables que pueden cambiar, personas que son más matutinas que otras o personas que son más noctámbulas. Entonces, basados en esto también podríamos definir cuál es el personal más adecuado para los diferentes turnos de trabajo. El experto en sueño o el especialista en sueño obviamente tiene en su obligación prácticamente definir cuáles serían las condiciones más adecuadas para cada paciente, basándonos en sus preferencias, en su cronotipo, en sus patologías de fondo, en sus afectaciones emocionales, familiares, sociales en general, y esto generar cambios
para que logremos intervenir directamente cuál es la mejor alternativa para cada persona o para cada grupo de pacientes. Entonces, con el día de hoy finalizo tratando de concientizar de que el sueño, así como el estar despierto, para nosotros es vital. El sueño es vital para un buen funcionamiento, tanto a nivel cognitivo, como emocional, como físico. Y cuando dejamos de darle importancia al sueño, empezamos a ver los efectos a corto, mediano y largo plazo. Y a veces no lo correlacionamos con mal dormir, pero está más que claro y definido a través de múltiples estudios a lo largo del estudio del sueño, que las funciones del sueño están esclarecidas y que son una parte vital del ser humano. Nosotros dormimos 23 años de nuestra vida, tomando en cuenta que la expectativa de vida en Costa Rica es superior a los 80 años, 23 años de nuestra vida la pasamos durmiendo. Y según un estudio que se realizó, Costa Rica a la vez es el país en donde las personas tienen más horas de trabajo. O sea, es el país con más horas laborales del resto de países de Latinoamérica, comparado aún con países como Chile, como Venezuela, Colombia y Brasil. Entonces, los invito en realidad a que le demos la verdadera importancia al sueño, que también podamos intervenir a aquellas personas que viven con nosotros o que conviven con nosotros y las instemos a consultar en caso necesario. Y por otro lado, que siempre hay personas que estamos capacitadas, que somos especialistas en este tipo de patologías y que obviamente estamos para servirles siempre para poder ayudarlos a solventar y a solucionar este tipo de desórdenes. Así que muchas gracias a todos y abro más bien el espacio para preguntas. Muchísimas gracias a usted, doctora, también por la presentación tan importante que nos acaba de realizar. Acá hay una primera consulta y es de Nivia Navarro. Dice, ¿por qué nos despertamos listos para estar activos a las 2 o 3 a.m. y luego nos da sueño a las 4 a.m.? Pero ya tengo que levantarme a las 6 para ir a trabajar. Exacto, o sea, bueno, en el caso de ella, si fuera algo muy repetitivo, tenemos que tomar en cuenta que ya estaríamos hablando de ahí, de lo que se llama un insomnio de continuidad. Procesos de psicoactivación, ¿verdad? O alteraciones a nivel serotoninérgico, por ejemplo, que pueden provocar que haya un estado de alerta en horarios en que deberíamos estar durmiendo o incluso manteniéndonos en sueño profundo. Entonces, ahí lo que ella hace es un tiempo de vigilia, intrasueño, que sería el insomnio de continuidad, y luego el sueño le vuelve a entrar en otro momento y justo cuando ya tiene la obligación de levantarse, ¿verdad? Entonces, un trastorno como ese hay que intervenirlo desde el punto de vista de hábitos, de sueño, restricción de sueño, ver qué está haciendo ella mal y además qué conducta tiene cuando se levanta en la madrugada, ¿verdad? Porque parte de lo que tenemos que hacer es no quedarnos en la cama. O sea, yo no puedo quedarme en un espacio físico donde luego lo voy a correlacionar con que no duermo bien. Entonces, luego se nos va a dificultar y va a tender a ser más repetitivo. El hecho de que sepa a qué hora lo está haciendo, que es a las 2 de la mañana, es porque lo primero que hace es ver el reloj y ver a qué hora está ocurriendo. Y el ver el reloj lo único que logra es marcarnos que ese horario se vuelva a repetir, programarnos de alguna forma y por otro lado también nos hace controlar el tiempo y ponernos más angustiados frente a este tema, porque nos hace entonces ir controlando cuántas horas llevo despierto, ya casi van a ser las 5 de la mañana y me tengo que levantar, empiezan preocupaciones con respecto al hecho de que cómo voy a funcionar mañana si solo dormí 4 horas, entonces el controlar la hora tampoco es algo positivo, pero no es una receta mágica para todas las personas, ¿verdad? Sino que debemos que trabajar la parte comportamental por un lado y además la parte farmacológica por otro cuando es necesario. Y por lo menos en mi consulta les puedo decir que muchos de los pacientes que me llegan es porque ya tienen 15 años de tomar medicación, ya hay una habituación también para
o sea, ya hay una habituación a tomar medicamento para poder dormir. Entonces, en todos esos aspectos tenemos que trabajar y a veces no es cuestión de una cita, sino que tenemos que ver al paciente en varias ocasiones e ir tratando al paciente de acuerdo a un programa que tenemos, que es el programa del manejo de insomnio, en donde al paciente en cada sesión se le van dando hay aspectos que ya están programados previamente para ir tocando absolutamente todos los aspectos que deben ser corregidos en ese tipo de trastornos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de momento no nos ha ingresado ninguna otra consulta, pero sí es importante recordarles que a partir de lunes esta charla va a estar en el canal de YouTube del hospital para que así lo puedan volver a ver y compartir a aquellas personas que no pudieron ingresar. Perfecto, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted por la participación y feliz día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.